Si vuelves a derramarte sobre el mantel, te echarán como a tu madre. Estas palabras sonaron como una bofetada. Ni la primera ni la última. Me quedé de pie en medio del comedor, con una bandeja de platos en la mano, y escuché cómo la nieta del dueño volvía a demostrar quién era una señora y quién una don nadie. Me llamaba Sofía. Había vivido en esta casa desde niña. Mi madre trabajó como criada para la familia Lewandowski durante más de 20 años. Después de su muerte, me permitieron quedarme, pero solo en condiciones que se parecían más a la esclavitud. No tenía días libres. No tenía espacio personal. No tenía voz. Nunca me llamaron por mi nombre. Solo, tú, trae esto. Limpia el suelo. ¿Por qué sigues aquí? Y no dije nada. No porque fuera débil, sino porque no tenía a dónde ir. Dormí en la habitación donde solían guardar las escobas. Comía las sobras de la cocina. Y cada día oía que nunca conseguiría nada. Pero lo único que me hacía seguir adelante era mi viejo. El cabeza de familia. El señor Artur Lewandowski. El único que nunca me gritó en todos esos años. Siempre hablaba con calma. Me miraba directamente a los ojos. Y cada vez que otros me humillaban, él me llamaba en silencio a su despacho, me daba un libro, un trozo de chocolate o simplemente se quedaba en silencio a mi lado. Era la única persona que me veía como alguien más. Y fue él quien una vez me dijo en voz baja: Sofía, recuerda, todo en esta casa cambiará un día. Y entonces ya nadie podrá mirarte por encima del hombro. Yo no entendía lo que quería decir, pero recordaba sus palabras, sobre todo aquella tarde, cuando mi nieta volvió a escupirme palabras. Ya te puedes ir acostumbrando, Siseo, no valdrás nada en toda tu vida. Me limité a mirarla, y por primera vez no sentí resentimiento en mi interior. Era una premonición, porque algo me decía que no tenía ni idea de lo mucho que iban a cambiar las cosas. El sábado, otra reunión familiar. Fue una de esas tardes en las que tenía que estar en todas partes, pero en ninguna. Tenía que limpiar el salón, poner la mesa, cocinar, asegurarme de que el vino se servía a las personas adecuadas y, lo más importante, que no me vieran. Sofía, los invitados llegarán dentro de 1 hora. Está todo reluciente, gritó Marina, la hija mayor del señor Artur. Sí, respondí en voz baja. Y más alto. Estoy acostumbrada. Siempre querían que estuviera cerca, pero al mismo tiempo me recordaban que yo no formaba parte de esta casa. A las 6 aparecieron los primeros coches. Vi aparcar uno tras otro coches negros y relucientes. Personas con abrigos caros y sonriendo, para la cámara, entraron en la casa, se saludaron, se abrazaron, no porque estuvieran contentos de verse, sino porque era un juego en el que eran actores. Yo me quedé a un lado, a la sombra de la puerta de la cocina. Dasa, la nieta de Artur, me llamó. Recuerda, no toques la mesa, no nos mires, no respires alto. Mientras estaban sentados a la mesa, serví la comida. Nadie me dio las gracias. Nadie me miró a los ojos. —¿Sí de aquí? —preguntó uno de los sobrinos. —¿Aún no la ha echado el abuelo? —Déjala en paz —sonrió Dasa—. Es como un mueble. Se queda ahí, sin molestar. Apreté los dientes. Pero mientras caminaba hacia la chimenea con la bandeja, oí parte de la conversación entre los hijos de Artur. —Después del funeral, nos ocuparemos enseguida de los bienes inmuebles —susurró uno—. Yo me quedaré con la casa de campo y el yate. Tú te quedas con el apartamento de la capital. —¿Y este? —asintió el otro en mi dirección. —Por supuesto. En cuanto firmemos los papeles. Me quedé helado. Deshazte de él. Como si yo fuera basura. Una cosa. Ya se habían repartido la herencia cuando el viejo vivía. Y lo más importante, no tenía ninguna duda de que todo iría a parar a ellos. Fui a la cocina y fingí no oír nada. Pero las palabras se hacían más fuertes en mi cabeza. —Deshazte de él. Ni siquiera entonces sabía que muy pronto tendrían que deshacerse de él. Es de noche. La casa estaba en silencio. Los invitados se habían marchado, y ni siquiera Dasa hacía ruido. Probablemente estaba demasiado cansada de su propia arrogancia. Yo ya había recogido los platos y me dirigía al armario cuando de repente oí: —Sofía, ven aquí, por favor. Era él. El señor Artur. Siempre le había tenido un respeto especial.
Y no solo porque fuera el dueño. Nunca me gritó, nunca me devaluó, nunca me miró por encima del hombro. Me veía como una persona. Entré en su despacho, espacioso, viejo, lleno de olor a madera y tabaco. Estaba sentado en un sillón junto a la chimenea, envuelto en una manta. Parecía más débil que de costumbre. Tenía la cara pálida y le temblaban las manos. Siento haberte llamado tan tarde. Pero quería hablar contigo antes de... No terminó. Le escucho, señor Arthur. ¿Recuerda la primera vez que vino aquí con su madre? Tenía 6 años. Asentí con la cabeza. Me preguntaste si podías coger libros prestados de la biblioteca. Y cuando te dije que sí, los leíste todos. A los 6 años. Sonreí. Fue una gran felicidad entonces. Vi lo inteligente que eras. Vi cómo crecías, escuchabas, memorizabas y guardabas silencio cuando los demás gritaban. Y entonces me di cuenta, esta niña no es solo la hija de una criada. Es fuerte. No podía decir nada. Tenía un nudo en la garganta. Sofía, he cometido muchos errores. Pero el mayor es que he permitido que mi familia te trate como a una criada. Me quedé mirándole en silencio. Habían perdido su humanidad. Y tú, en cambio, no te perdiste a ti misma, aunque tenías motivos para hacerlo. Se inclinó más hacia mí. Mereces una oportunidad. Y quiero que esta casa, todo lo que hay aquí, te pertenezca algún día. Me estremecí. Arthur, no discutas. Ya está decidido. Sonrió. Pero había algo de separación en sus ojos. Prométeme una cosa. Cuando llegue el momento, no tengas miedo. Te gritarán, te amenazarán, te despreciarán. Pero tú eres más fuerte que eso. Asentí con la cabeza. Te lo prometo. Suspiró y se echó hacia atrás. Buena chica. Esa fue nuestra última conversación. No se despertó a la mañana siguiente. El día del funeral, todo parecía una representación teatral. Abrigos negros carísimos. Coronas hechas a medida con relieves dorados. Lágrimas en los rostros de los que ayer reían en la mesa, discutiendo quién heredaría qué. Me hice a un lado. Al final de la ceremonia, más cerca de la valla, donde nadie me vería. No me habían invitado. Vine por mi cuenta. Pasaron de largo sin mirar en mi dirección. Dasa, desafiante, lanzó una mirada oblicua en mi dirección, susurrando. Tú no perteneces aquí. Pero no me moví. Tenía que despedirme de la única persona que veía algo más en mí. Cuando bajaron el ataúd, apenas pude contener las lágrimas. Pero no las dejé caer. Después del funeral, todos fueron a la finca. La conversación giraba ya en torno a cómo repartir la herencia. Si estuviera en su sano juicio, se lo habría dejado todo a sus hijos, dijo alguien. No, lo más probable es que a su hija Marina, que era su chica de los recados, sugirió otro. ¿Y esta? Dasa miró en mi dirección. Solo se quedará con la escoba de su madre. Permanecí en silencio. Mientras los demás reían, un hombre con traje oscuro llamó a la puerta de la mansión, sosteniendo una carpeta de cuero. Pido a todos que se reúnan en el salón. Soy el notario del señor Arthur Lewandowski. Todos se callaron al instante. Había llegado el momento esperado. Estaba a punto de abandonar la sala cuando me detuvo. Usted también, señora Sofía. Esto le concierne directamente. Me quedé paralizada. Los familiares se volvieron hacia mí, primero sorprendidos y luego furiosos. ¿Por qué tiene que estar aquí? Siseó Dasa. No es de nuestra familia. Es una petición del señor Arthur, respondió el notario con calma. Todos sisearon. Pasé junto a ellos y me senté. No en la esquina. No en la puerta. Justo delante del notario. Porque algo en mí lo sabía. Todo estaba a punto de cambiar. Había un silencio tenso en el salón. Todos parecían sentados sin respirar, esperando que les cayera una parte de los millones. Dasa, con su teléfono en la mano, ya había empezado a grabar un vídeo para su reportaje, dispuesta a presumir de su nueva vida. Marina hacía girar una cruz de plata entre sus manos, quizá fingiendo estar afligida, o quizá solo nerviosa. Uno de sus sobrinos miraba alrededor de la sala como si ya hubiera visto aquí su futura oficina. Me senté en silencio. El miedo y la confianza luchaban en mi interior. El notario abrió una carpeta, se puso las gafas y empezó a leer en voz alta y clara. Yo,
Artur Ivanovich Lewandowski, en plena conciencia, declaro mi última voluntad y testamento. Todo el mundo se quedó en silencio. Y luego el silencio se hizo más denso con cada frase leída. Dejo todos mis bienes, incluyendo mi patrimonio, cuentas bancarias, empresas, joyas y parcelas de tierra, a Sofía Nikolaevna Kovalenko. A mí. Al principio hubo una pausa. Como si las palabras no hubieran sido escuchadas. Como si la realidad no hubiera golpeado. Y luego hubo una explosión. ¿Qué? ¿Me estás tomando el pelo? Esto no puede ser verdad. ¿Quién es esta? ¡Esta! Es un error, gritó Dasa. Ha falsificado los documentos. El notario mantuvo la calma. Todo se firmó en presencia de testigos. Hay una grabación de vídeo. Aquí está. Encendió la tableta. Artur está en la pantalla. Vivo, tranquilo, confiado. Esta es mi voluntad. Sé lo que estoy haciendo. Se merece esto. Y estoy orgulloso de dejárselo. Todo el mundo se quedó en silencio. Miré la pantalla, tragándome las lágrimas. No solo lo dijo. Lo hizo. Me dio una oportunidad. Y en ese momento, me di cuenta por primera vez. Ya no tienen poder sobre mí. Ya no soy una sombra en mi propia vida. Soy una heredera. Una propietaria. Un ser humano. Después del vídeo, se hizo un silencio más agudo que un grito. Todos se quedaron sentados, en silencio, sin saber qué hacer. Y entonces se produjo una explosión de emociones. «¡No es justo!», gritó Dasa. «Es algún tipo de error técnico. Era mayor de edad. Podrían haberle obligado», dijo el sobrino más joven. «Ni siquiera es de nuestra sangre. Es solo una criada». Me senté allí en silencio. Y por primera vez en mi vida, no bajé la mirada. Miré directamente a cada uno de sus rostros. «¡Es un fraude!», saltó Dasa, arrancando el servilletero de la mesa. Manipuló al abuelo. Se ganó su confianza para quitarnos lo que se suponía que era nuestro. El notario permaneció impasible. «Todos los documentos son oficiales. Si quieres, puedes recurrir en los tribunales. Pero tus posibilidades son mínimas, por decirlo suavemente». Marina, la hija mayor de Artur, se apretó las sienes con las manos. «Yo crié a los niños, cuidé de él, y él. Todo por ella. Hizo ella más que nosotros», siseó alguien desde un lado. Y entonces hablé. Yo hablé. No hice más. No fingí. No interpreté papeles. Solo fui yo. Y él lo vio. Volvieron a callarse. Me puse de pie. «Durante años me habéis tratado como a un mueble. Despreciado, ignorado, insultado. Pero una persona en esta casa vio quién soy realmente. Y ahora, os guste o no, todo esto me pertenece». Dasa apretó los puños. «Veremos a quién echan de aquí». Me acerqué más a ella y le susurré. «Créeme, ya veremos». Y muy pronto. Salí de la habitación sin mirar atrás. Pero por dentro ya lo sabía. Esto es solo el principio. No se detendrán. Pero ahora, no me echaré atrás. Solo ha pasado una semana desde la lectura del testamento, pero no me he sentido en paz ni un momento. No se dieron por vencidos. Al principio, hubo llamadas. Una tras otra, todos los días. «Sofía, hablemos. No es humano. Somos familia». Luego vinieron los mensajes. El abuelo era lo suficientemente mayor como para ser fácilmente persuadido. «¿No te da vergüenza? Creciste en esta casa, a nuestra costa. Sabes que nada de esto es tuyo». Y entonces llegaron. Sin invitación. Abrí la puerta y vi a toda la familia en el porche. Marina, Dasa, 2 sobrinos y una tía de la que ni siquiera recordaba el nombre. «Queremos hablar», dijo Marina, agarrando una carpeta con algunos documentos. «No hay nada de qué hablar», respondí con calma. «¿Qué quieres decir con nada?», exclamó Dasa. «Vives en nuestra casa. ¿Y qué pasa con nosotras? ¿Se supone que tenemos que ver cómo os lo lleváis todo? Esta no es vuestra casa. Nunca lo ha sido», la miré directamente. «Conseguiremos justicia, Siseo. No tienes ni idea de cuántos abogados hemos contratado ya». Me lo imagino, dio un paso atrás, porque yo ya tengo mi propio equipo jurídico. Y créeme, el mío es más fuerte. Marina se acercó, ya sin sonreír. «Hemos crecido en esta casa. Tú solo eres la hija de la criada.
No confundas tu papel. Hice una pausa. Y respondí en voz baja. Llevas toda la vida confundiendo tu papel. Pensabas que el respeto se adquiría por nacimiento. Pero se gana con hechos. Dasa estalló. Te odio. Es mutuo, dije con calma, pero ahora yo tengo las llaves. Y les cerré la puerta de un portazo. Por primera vez en años, no oí una orden, ni desdén, sino el sonido de una puerta cerrada. Y lo supe. Este no es el final. Pero ahora estoy en el centro del juego. Y no voy a perder. Después de aquella escena en la puerta, sabía que no pararían. Pero tampoco iba a hacerme la víctima. Actué. Lo primero que hice fue llamar a un abogado y volver a registrar oficialmente la casa y todos los bienes a mi nombre. Lo segundo que hice fue hacer un inventario completo. Todos los bienes inmuebles, cuentas, acciones, incluso las antigüedades estaban ahora a mi nombre. En tercer lugar, presenté documentos para desalojar a mis parientes que seguían viviendo en la casa en casas de invitados. Y entonces empezó el verdadero espectáculo. Dasa vino de nuevo, esta vez histérica. No tenéis derecho. Esta es la casa de mis padres. Aquí pasé mi infancia. La mía también, respondí con calma. Solo que la tuya fue con una copa de champán y la mía con un trapo en las manos. Vamos a demandar, gritó. Inténtalo, sonreí. ¿Qué tienes que perder? Ella me lanzó en silencio una mirada llena de odio y se marchó. Marina llamó 2 días después. Podemos hacer un trato. Si tú, bueno, al menos me dejas algo. No me dejaste nada cuando pudiste. ¿Por qué debería compartir? Porque es. Su voz empezó a temblar. No es justo. No fue justo humillarme bajo tu propio techo durante años. Y colgué el teléfono. Al día siguiente, los guardias de seguridad escoltaron a mis parientes fuera de la finca en mi nombre. Se marchaban con maletas, destrozados y humillados. Ellos, que antes se habían burlado de mí delante de mis invitados, ahora pedían silencio y respeto. Me quedé junto a la ventana, viendo cómo cargaban los coches. Y no sentí compasión. Me dejaron sin todo. Yo les dejé sin casa. Y no era venganza. Era justicia. Sabía que no era una derrota para ellos. No sabían perder en silencio. Sin duda intentarían remontar. Pero esta vez no iba a jugar con sus condiciones. No publiqué fotos desde mi casa. No salí con la prensa. No alardeé de nada. Simplemente empecé a actuar. En silencio. Pero definitivamente. Cambié la empresa de seguridad por una privada, más profesional. Instalé cámaras en todos los rincones de la finca y en todo el perímetro. Bloqueé todas las tarjetas bancarias a las que habían tenido acceso mis familiares. Presenté una solicitud a los bancos para que comprobaran todas las transacciones sospechosas que pudieran haber tenido lugar antes. Y curiosamente, encontré muchas cosas extrañas. Cuentas que se vaciaban con regularidad. Pagos ficticios por un servicio que nunca existió. Transferencias a empresas offshore firmadas por Dasa y Marina. Armé un expediente. Se lo entregué a mi abogado. ¿Estás seguro de que quieres seguir adelante con esto?, me preguntó. Le miré con calma. Pensaron que era estúpido. Llevan robando en las cuentas desde que yo era limpiadora de pisos. Ahora es el momento de responder. Asintió con la cabeza. De acuerdo. Presentaré una denuncia ante la inspección financiera. Esa tarde recibí un mensaje de voz de Dasa. Su voz era diferente. No desafiante. No agresiva. Estaba asustada. Sofía, ¿qué estás haciendo? Solo estábamos. No era robar. Pensamos que el abuelo dijo que estaba bien. No respondí. Era solo el principio. Pensaban que ya lo habían perdido todo. Pero no sabían cómo era la verdadera pérdida. Porque ahora yo no era solo una heredera. Yo era la persona que sabía dónde golpear más fuerte. Sabía que el fraude financiero era solo una parte de su plan. No aceptarían la derrota. Y como esperaba, unas semanas después del desahucio, recibí una citación judicial. La familia Lewandowski había presentado oficialmente una demanda en los tribunales exigiendo que se declarara nulo el testamento. ¿El motivo? El señor Arthur se encontraba en un estado mental inestable en el momento de firmar el documento. Esto es absurdo. Yo sabía que el día que firmó el testamento, estaba más sobrio y racional de lo que nadie en esa familia había estado en toda su vida. Reunía todo el equipo jurídico.
Mi abogado parecía tranquilo. No tienen ninguna posibilidad. Pero jugarán sucio. No tengo miedo, dije. En la primera reunión, aparecieron con toda su fuerza. Marina, con un traje negro, con una muestra de pena en la cara. Dasa, con lágrimas falsas e historias sobre el desvanecimiento de la mente de su abuelo. Los sobrinos, con testimonios mal memorizados de que Sofía lo manipulaba y lo mantenía bajo control. Me senté derecho, con calma, sin una sola emoción. Cuando mi abogado encendió la grabación de vídeo en la que el señor Arthur expresaba clara, segura y conscientemente su voluntad, la sala enmudeció. Sé lo que estoy haciendo. Y sé a quién se lo dejo todo. Ella es mi orgullo. Y ninguno de los otros merece ni siquiera una llave de mi despacho. El juez levantó la vista. ¿Hay algo más? He presentado un documento más. Un certificado médico, firmado por 3 médicos independientes, en el que se afirmaba que el señor Arthur estaba en plena consciencia mental y física en el momento de firmar el testamento. El juez cerró el caso. El testamento siguió en vigor. La demanda de la familia fue desestimada. Después de la vista, Dasa me alcanzó a la salida. «Lo has echado todo a perder», me espetó. La miré a los ojos. «No, no lo arruiné. Fuiste tú quien lo estropeó todo cuando decidiste que yo nunca levantaría cabeza. Y me fui. Y ella se quedó atrás, callada, humillada, sin herencia. Y por primera vez en su vida, supo lo que era perder. Después del juicio, todo estaba tranquilo. Sin llamadas, ni mensajes, ningún intento de hablar como un ser humano. Desaparecieron. Pero yo sabía que no era el final. Solo el silencio tras el veredicto. El silencio en el que se vieron perder todo aquello a lo que estaban acostumbrados. La empresa que dirigía el sobrino de Arthur dependía de las cuentas que ahora estaban congeladas. Dasa, que vivía del dinero de su padre, se vio obligada a mudarse a un piso de alquiler. Marina ya no podía permitirse su estilo de vida, de estatus. Perdió tanto su propiedad como el acceso a los inversores. Pero eso no fue lo más doloroso. No solo se quedaron sin dinero. Se quedaron sin nombre. La prensa se enteró del caso. La familia Lewandowski perdió su herencia por culpa de su propia criada. Los nietos del millonario querían echar a la chica y ahora le piden perdón. Sensacional, un testamento a favor de una chica que era considerada una don nadie. Yo no comenté nada. Me limité a vivir. Por primera vez, para mí misma. Pero una mañana vi una cara conocida en las cámaras. Marina. Estaba de pie en la puerta. Sin maquillaje. Con una vieja mochila. Salí solo. Sin un guardia. ¿Qué haces aquí? No tengo a dónde ir. Su voz era tranquila, quebrada. ¿Y qué quieres? Solo ver la casa. Una última vez. Me quedé en silencio durante mucho tiempo. Y luego dije: «Ahora sabes lo que es estar detrás de una puerta que nunca se abrirá de nuevo». Ella bajó los ojos. Y me fui sin mirar atrás. Ahora sabían lo que era estar en mi lugar. E incluso eso fue suficiente. Estuve en silencio mucho tiempo. Años. Me tragué mis insultos. Viví entre muros que no me pertenecían. Limpié a los que se reían en mi cara. Pero ahora todo ha cambiado. Soy la heredera. Soy la dueña. Soy a quien temían, aunque no me reconocieran. Y aunque yo no buscaba publicidad, la historia empezó a cobrar vida propia. Los periodistas escribieron artículos. Los blogueros hablaron del caso. La gente en las redes sociales me apoyaba sin ni siquiera conocerme personalmente. Una chica que creció en una lavandería ahora es dueña de toda una finca. Los nietos perdieron millones por su arrogancia. La venganza silenciosa es la peor. Al principio, evité llamar la atención. Y luego accedí a una breve entrevista. No le culpé. No humillé. No grité. Solo dije la verdad. No quería vengarme. Quería que me vieran. Que me escucharan. Que me respetaran. Pero cuando la falta de respeto cruza la línea, el silencio ya no es una opción. ¿Y sabes lo que pasó después? Cientos de mensajes. Miles de comentarios. Personas con historias similares empezaron a compartir su dolor. Me di cuenta de que mi historia no era solo mía. Es la historia de todos los que han sido devaluados. ¿A quién le han llamado? Nada. ¿A quién le han dicho? Siéntate y cállate. Y ahora lo sé. Ya no estoy callada.
Y no permitiré que nadie que haya experimentado lo mismo se quede callado. Pasó un mes después de mi entrevista. La vida seguía a su alrededor, pero para ellos no había hecho más que empezar. Dasa perdió su trabajo, su nombre se volvió tóxico. Marina se vio obligada a vender sus últimas joyas para pagar el alquiler. Los sobrinos abandonaron el país, huyendo de la vergüenza. Y entonces empezaron a volver. Uno a uno. Primero, cartas. Escribían sobre el remordimiento, sobre el comportamiento imprudente, sobre cómo el abuelo no querría que estuviéramos peleados. Luego vinieron las llamadas. No contesté al teléfono. Y finalmente, Marina vino en persona. Estaba de pie en la puerta, como entonces, pero esta vez con la mirada baja. Salí solo, sin guardia. ¿Puedo? Preguntó en voz baja. Asentí con la cabeza. Nos sentamos en un banco del jardín donde solía barrer las hojas. Yo era cruel. Todos lo éramos. Sí. Solo que nunca imaginé que pasaría. Que el abuelo, que te elegiría a ti. ¿Alguna vez te has preguntado por qué lo hizo? Se quedó callada. Porque él vio quién era quién. Cuando todos se fijaban en la apariencia exterior, él veía la esencia. Marina inclinó la cabeza. Lo siento. No estoy pidiendo nada. Solo, quería decirlo en voz alta. Tomé aire. Puedo perdonar. Pero no puedo olvidar. Ella asintió. Se levantó. Y se fue. Sin decir una palabra. Y no sentí ira. Ni triunfo. Sentí silencio. Un silencio profundo y fuerte. Porque ahora lo sabía. No me estaba vengando, me estaba defendiendo. No humillé, mostré la verdad. Y lo más importante, sobreviví. Me pidieron perdón. Y yo les he perdonado hace mucho tiempo. Pero no permitiré que nadie vuelva a mi vida para romperla de nuevo. Han pasado 3 meses. Ya no vivía a la sombra de las decisiones de los demás. Ya no callaba por las esquinas. No me escondía a espaldas de los demás. Caminé por los mismos pasillos por los que solía correr con un cubo y un trapo. Me sentaba en el mismo despacho donde ni siquiera me permitían parar. Abrí los mismos libros en la biblioteca, pero ahora, como su legítimo propietario. Me convertí en el director de una fundación benéfica a la que puse el nombre de mi madre. Puse en marcha un programa de apoyo a niñas de familias desfavorecidas que habían sido humilladas o abandonadas. No invertí dinero en patetismo, sino en educación, ayuda y desarrollo. Y lo sorprendente es que no sentí que hubiera ganado la batalla. Porque ya no se trataba de ellos. Se trataba de mí. Sobre la chica a la que habían llamado sirvienta, sombra, nada, durante años. Sobre la que aguantó en silencio, se construyó a sí misma en secreto, sin esperar nada. Y al final, se convirtió en la persona a la que menos consideraban. Una persona que sobrevivió. Una persona que no se quebró. Una persona que convirtió la humillación en fortaleza. Y cuando pasaba junto al espejo del vestíbulo, que antes solo reflejaba mi cansancio, ahora me veía a mí misma en él. No una criada, no una chica sin voz, sino una mujer que sabe quién es, y que nunca más permitirá que la humillen. Este era mi hogar, mi vida, mi historia, y acababa de empezar.